Hola, muy buenos días. Estudiantes de prepa en línea. Estamos en nuestra semana número 4 de este módulo número 14, el universo natural. En esta semana estamos integrando todo lo que aprendimos acerca de materia, de energía, de organismos vivos. Y algo importante, vamos a materializar todo ese conocimiento en la realización de una historieta. Ok, les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual todavía durante esta semana de este módulo número 14. Ahora bien, quienes integren esta sesión pueden tomar el audio de esta sesión y realizar directamente sus preguntas. No solo ello, pueden también realizar sus comentarios, alguna sugerencia que quieran compartir. Si no, pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. Se está generando también una grabación de esta sesión, la cual será subida a la plataforma de YouTube a la brevedad posible. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual, tanto en los comentarios que escriban en el video de YouTube como en esta sesión síncrona. ¿Cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Es comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. ¿Qué necesitamos para nuestro proyecto integrador? Conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica y reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. ¿Qué es lo que vamos a entregar y cómo vamos a materializar todos estos aspectos? Vamos a realizar una historieta y muy importante, en una plataforma digital. Tenemos tres a disposición que podemos utilizar y tienen que ser estas plataformas. Una vez que realicen su historieta, van a compartir la liga en un documento. Ese documento debe de tener una portada con sus datos de identificación, el título del documento. Además, ustedes es importante. eh, Van a crear una historieta digital en las siguientes plataformas. Pueden utilizar Makes Believe Comics o pueden utilizar Canva. ¿Qué pasa con Storybird? Storybird es una herramienta que ya no satisface las necesidades para, para crear una historieta en la que podamos utilizar, por ello no utilicen Storybird. Y Pixton. Pixton es una herramienta donde podemos utilizar diseño para realizar historietas, pero Pixton ya no tiene una versión gratuita. Pixton desde hace ya algo de tiempo. Pixton, si realizamos ahí nuestra historieta, no nos va a permitir descargarla o compartirlo a menos que paguemos. Es por ello que si ustedes no tienen cuenta en Pixton, se les recomienda que utilicen Make Believe Comics o bien que ustedes puedan utilizar Canva. Respecto de Pixton, si ustedes deciden realizar su historieta en Pixton, no están obligados a pagar, por supuesto. Única y exclusivamente para quienes realicen su historieta en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla y pegarla en su documento.
Shirley, bienvenida a esta penúltima sesión de nuestro módulo número 14, el universo natural. Quisiera preguntarle si tiene alguna duda respecto de nuestro proyecto integrador o bien de las participaciones en nuestro foro de integración. Solo quería preguntar de cuántos cuadros puede ser la historieta. Perdón, ¿si puede hablar un poquito más fuerte? ¿De cuántos cuadros puede ser la historieta? Ok. ¿Cuántos recuadros son necesarios para nuestra historieta? Eso va a depender, primero, de su historieta y el contexto que lleve su historieta y los recuadros necesarios que cubran estos 5 aspectos que son evaluables. ¿Qué aspectos debe de cubrir nuestra historieta? Deben de abordar las características, estructuras y propiedades de la materia y la energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos, y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Eh, la historieta y el número de recuadros es libre. Ok, gracias. Así es que, pero es importante que sean los necesarios para que pueda cubrir con todos estos aspectos. Ahora bien, les comentaba respecto de Pixton. Si deciden de realizarla en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla y pegarla dentro de su documento. Única y exclusivamente para quienes realicen su historieta en Pixton. ¿Ok? Recuerden, Storybeard ya no es una herramienta que nos funcione, así es que pueden utilizar Make Believe Comics o pueden utilizar Canva. Independientemente de dónde realicen ustedes su historieta, es importante que en el primer recuadro utilicen una viñeta o algún recuadro que contenga sus datos de identificación dentro de la historieta. Si no aparecen sus datos de identificación, no se les tomará en cuenta. Ahora bien, para los que hagan su historieta en Makes Believe Comics o Canva, lo único que tienen que agregar es después de la portada en su documento, colocar la liga o el enlace de donde se encuentra su historieta. Y tiene que ser la liga de estas herramientas, de la página de estas herramientas, tanto de Canva como de Make Believe Comics. Por favor, verifiquen que me den los permisos apropiados para que yo pueda ingresar a su historieta. Si no puedo ingresar a su historieta, no puedo evaluarla. Ahora, tiene que ser forzosamente el enlace de estas páginas. No se permite, jóvenes, que ustedes suban su historieta a la nube. No, tiene que ser directamente en la liga. Única y exclusivamente para Pixton. Si es que ustedes no tienen cuenta en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla y recuerden con sus datos de identificación. Ahora bien, respecto de los puntos, es muy importante que aborden las características, estructura y propiedades de la materia y la energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Finalmente, después en su documento van a escribir una conclusión de media cuartilla, tomando en cuenta todos los tópicos con los que ustedes diseñaron y realizaron su historieta, también describiendo, al menos en media cuartilla, la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Una vez que tengan su portada, coloquen la liga de su historieta o bien si la realizan en Pixton, las impresiones de pantalla, su conclusión de media cuartilla y sus referencias, suban su documento con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad que es M14S4PI. Recordando todos estos tópicos y lo que nosotros vimos a lo largo de estas primeras 3 semanas de nuestro módulo número 14. Eh,
¿Qué es la materia? La materia es cualquier cosa que ocupe un espacio, que tenga masa, es de lo que está hecha todas las cosas que nos rodean, todas esas, aquellas cosas visibles, incluso las cosas que no podemos ver, pero que nosotros podemos medir. La materia tiene diferentes características y también cuenta con diferentes propiedades, además de que se rige por una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye y que tan solo se transforma, y por ello es muy importante que nosotros expliquemos acerca de las transformaciones de la materia. ¿Qué es lo que pasa con la energía? La energía es la propiedad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Es un término físico, un término muy importante, pero sin embargo también es un término muy abstracto. No así los diferentes tipos de energía que nosotros vimos a lo largo de nuestra semana número 2. Por ejemplo, diferentes manifestaciones de la energía, como la luz, como el magnetismo, como el calor, como la energía eléctrica. Sin embargo, estas características son muy importantes y recordemos que también la energía se rige por una ley muy importante que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera y que también cuenta con características muy importantes. Respecto de la materia cuenta con diferentes propiedades o bien con diferentes características y que nosotros podemos clasificar estas características o propiedades de acuerdo a su manifestación dentro de la materia. Así es que podemos clasificar esas propiedades como propiedades generales, como la masa, el volumen, el peso, propiedades específicas como la presión de vapor, la gravedad específica, la viscosidad relativa, propiedades químicas, recuerden cómo lo es la reactividad, la acidez, la toxicidad, propiedades físicas como la densidad, la solubilidad o la maleabilidad. Las características que pueden presentar la materia o bien los materiales son muy diversas y son muchas, de hecho. Estas características o estas propiedades las podemos clasificar y de una forma muy importante como propiedades extensivas o bien como propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga alguna sustancia, por ejemplo, el peso, el volumen o la longitud. Mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Es decir, siempre van a ser constantes, como la presión, la temperatura o la concentración. Por ejemplo, imaginen que yo tengo, no lo sé, una botella de 1 litro de agua y de un trago me tomo exactamente la mitad. ¿Qué propiedades estoy cambiando? Estoy cambiando las propiedades extensivas. Si al inicio yo tenía medio litro, perdón, 1 litro de agua y me tomo exactamente la mitad, voy a terminar con medio litro de agua. Estoy cambiando tanto la masa como el volumen. Y estoy modificando lo que son sus propiedades extensivas. No obstante, el agua restante, ese medio litro que queda, no se va a convertir en azúcar, no se va a convertir en aceite. Es decir, el agua restante va a seguir siendo agua, su misma concentración, la presión, el punto de fusión o el punto de ebullición no van a cambiar. De esta forma, nosotros podemos clasificar este tipo de propiedades. Ahora, hablando acerca de lo que son los cambios de la materia puede experimentar diferentes tipos de cambios, cambios físicos, cambios químicos y cambios nucleares.
Respecto de los cambios físicos no alteran la naturaleza de las sustancias, no cambian su estructura. Es por ello que solamente interviene la cantidad de energía y que está relacionado con los estados de agregación de la materia. Los estados fundamentales de agregación de la materia solo son tres: un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. ¿Existen más estados de la materia? Por supuesto que sí. Pero estos, como el plasma, los condensados Einstein-Bose o los líquidos de Fermi, no son estados fundamentales de la materia, solo el estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Y de qué dependen estos estados o estos cambios de estado? Depende de la cantidad de energía que tenga una sustancia. Por ejemplo, tomemos, por ejemplo, un ejemplo más común que es el agua. El agua le llamamos a esa sustancia cuando está en estado líquido. Si nosotros le retiramos energía en forma de calor, es decir, la enfriamos, la podemos solidificar, a la cual le llamamos hielo y está cambiando a estado sólido. Si esa agua, en lugar de enfriarla, la calentamos, empieza a vaporizarse, pasa a un estado vapor o, o bien pasa a gasificarse. Este eh, cambia su estado de la materia. Independientemente si está en estado como hielo, como agua o como vapor, no cambia su naturaleza. El agua sigue siendo agua. Lo que está cambiando es su forma física, más no su naturaleza. De aquí que este sea, por ejemplo, un cambio físico, cuando no cambia la estructura o la naturaleza de las sustancias. Ahora bien, respecto de lo que es la energía. Recuerden que se rige por una ley, la ley de la conservación de la energía, que nos dice: la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma, pero la energía también tiene distintas propiedades. Una de ellas es que se conserva, ya que no se crea ni se destruye. La energía también se transforma, ya que se puede presentar de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Por ejemplo, como ven en el diagrama que les pongo en pantalla, a partir de la fuerza del viento, se convierte en energía mecánica. La energía mecánica se convierte en energía eléctrica que puede almacenarse en forma de energía química y aprovecharse o convertirse nuevamente en energía eléctrica y aprovecharse en forma de energía sonora, en forma de energía luminosa para la conversión en energía electromagnética, pero la energía se transforma, tiene la capacidad de transformarse. Una característica también de la energía es que puede pasar de un cuerpo a otro, pero finalmente la energía también tiene esta propiedad que se degrada, y es que una vez que se utiliza no puede volverse a aprovechar. Ahora bien, es importante también que mencionemos los bioelementos y las biomoléculas importantes, sobre todo para los seres vivos. Si ustedes recuerdan a Margarita, a quienes nosotros le explicamos acerca de lo que era la tabla periódica, permítanme un segundo.
Como les mencionaba, yo en mi historieta, Margarita, muy agradecida porque ustedes explicaron muy bien la tabla periódica, pues ahora ella les va a explicar acerca de los bioelementos y las biomoléculas. Recuerden que los bioelementos van a ser aquellos elementos que se encuentran en la tabla periódica, pero que se encuentran de forma mayoritaria y con mucha presencia en los seres vivos. Estos bioelementos los podemos clasificar como bioelementos primarios, como en el caso del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, que son los que se encuentran en mayor cantidad. Aquellos que son muy importantes, pero que se encuentran en menor cantidad, les vamos a llamar bioelementos secundarios, como en el caso del magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y aquellos que se encuentran en una cantidad minúscula, pero que son indispensables, les vamos a llamar oligoelementos, como el caso del hierro, el manganeso, el molibdeno, el estaño, el boro, el yodo, el silicio y el vanadio. Algo muy importante es que cuando los bioelementos reaccionan consigo mismos, van a formar biomoléculas. Estas biomoléculas son tanto biomoléculas orgánicas como biomoléculas inorgánicas. Las de mayor importancia son las biomoléculas orgánicas. Las orgánicas las podemos clasificar, bueno, de acuerdo a sus estructuras. De aquí que nosotros tengamos carbohidratos. Los carbohidratos tienen funciones importantes. Dentro de los seres vivos, la función principal es dotar de energía química mediante el metabolismo. Nos proporcionan hasta 4 kilojoules por kilocaloría. Todos los carbohidratos, bueno, están formados por pequeñas unidades llamadas monosacáridos. Llamarles monosacáridos o moléculas de azúcar es sinónimo. Para el ser humano y en general para los animales, la función principal de lo que son los carbohidratos es dotarnos de energía, mas no tienen funciones estructurales. No así con otros seres vivos, por ejemplo, con las plantas. En las plantas, los carbohidratos tienen funciones tanto energéticas, ya que proporcionan energía, y también tienen funciones estructurales, ya que las plantas, todos sus órganos, las raíces, los tallos, em, las hojas, los foliolos, las flores, los sépalos, están formados estructuralmente de lo que son celulosas y las celulosas también son carbohidratos, pero son carbohidratos estructurales. Cuando estos monosacáridos, estas moléculas de azúcar, se polimerizan, es decir, forman estructuras más grandes, forman lo que son carbohidratos o polímeros, polisacáridos. De aquí que, por ejemplo, aquellos que nosotros podemos consumir, generalmente les vamos a llamar almidones y se encuentran en las harinas, se encuentran en los cereales, en los productos de panificación. Y aquellos que no podemos digerir les llamamos fibras y también constituyen, por ejemplo, las estructuras de la madera o la pulpa del papel. Vamos a tener otras biomoléculas muy importantes, como son los lípidos. Lípidos o grasas también es un sinónimo. Les vamos a, incluso, por ejemplo, los aceites y las grasas, estamos hablando de las mismas sustancias, solo que se presentan generalmente en diferente estado de agregación. Les vamos a llamar grasas a las que se encuentran en estado sólido y les vamos a llamar aceites a aquellas que se encuentran en estado líquido, pero siguen siendo lípidos, lípidos o grasas.
Estas tienen funciones muy importantes, muy, muy importantes. Dentro de estas funciones van a tener funciones de protección. Por ejemplo, los lípidos o las grasas envuelven a nuestros órganos internos, dotándolos de protección. También tienen funciones de aislamiento, ya que evitan que nosotros perdamos calor. Debajo de nuestra piel vamos a encontrar una capa de grasa que evita esta pérdida de calor, manteniendo la homeostasis de nuestro cuerpo. Eh, También tienen funciones hormonales, ya que son precursoras, por ejemplo, de prostaglandinas. Es cuando niños forman los cerebrócidos, que son muy importantes para el desarrollo del cerebro, y también tienen funciones energéticas. Son las moléculas que más energía nos pueden brindar. No, o no es su principal función, o no es la forma en que el metabolismo toma principalmente la energía, ya que para eso están los carbohidratos, pero forman como almacén de energía y nos brindan hasta 9 kilocalorías por gramo. Al igual que los lípidos, al igual que los carbohidratos, los lípidos también están formados por moléculas más pequeñas llamadas ácidos grasos. Dentro de estos ácidos grasos existen eh, muchos tipos, pero en particular, o particularmente, existen tres a los cuales les vamos a llamar ácidos grasos esenciales. ¿Y por qué se llaman esenciales? Porque nosotros no los podemos sintetizar y necesitamos consumirlos con los alimentos. Recuerden que somos organismos heterótrofos y no podemos sintetizar todas las sustancias que necesitamos y muchas de estas sustancias las consumimos con los alimentos y dentro de estos están los ácidos grasos esenciales como el oleico, el linoleico y el linolénico. Tal vez de una forma más común los conocemos como omega 3, omega 6 y omega 9. Las siguientes biomoléculas son las proteínas. Las proteínas son moléculas de muy alto peso molecular. Las proteínas tienen funciones muy importantes. También nos pueden aportar energía, no es su principal función, pero al igual que los carbohidratos, nos pueden proporcionar 4 kilocalorías por gramo. Pero las proteínas tienen otras funciones más importantes. Tienen funciones estructurales, tienen funciones enzimáticas, tienen funciones de protección, tienen funciones de transporte, tienen funciones hormonales, tienen funciones de comunicación en los neurotransmisores. Las proteínas tienen muchísimas funciones. Y al igual que que los lípidos o los carbohidratos, también las proteínas están formadas por pequeñas moléculas muy similares entre sí, que se llaman aminoácidos. Dentro de estos aminoácidos se han identificado más de 400 y de estos 400 solamente 20 aminoácidos conforman lo que son las proteínas estructurales. De estos aminoácidos existen 10 u 11 dependiendo nuestra edad, los cuales no podemos sintetizar. A estos aminoácidos también les vamos a llamar aminoácidos esenciales, como el triptofano, la valina, la isoleucina, la leucina, los cuales son muy necesarios para todas estas funciones que tienen las proteínas y que son necesarias que los incluyamos dentro de los alimentos. Y finalmente tenemos a lo que son los ácidos nucleicos.
Vamos a tener, y los clasificamos de dos tipos, el DNA o ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico, los cuales tienen, pues, propiedades muy importantes y funciones particulares. En el DNA se encuentra contenida toda la información química de quiénes somos, de la información de qué forma son nuestras uñas, de qué color es nuestro cabello y nuestra piel, el color de nuestros ojos, de las características de las proteínas que nosotros necesitamos. Ahí se encuentra toda esa información química. La función del otro ácido nucleico, y son de muchos tipos de RNAs, del ácido desox- eh, del ácido ribonucleico, es el que tiene la capacidad de leer la información que está contenida en el DNA. Y estas biomoléculas, que son enormes, también están formadas por pequeñas moléculas químicas llamadas nucleótidos. De los nucleótidos vamos a tener cinco, que es la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo, y estos van a conformar tanto a lo que es el DNA como el RNA. La asociación de estas moléculas es lo que conforma los genes dentro de la estructura del DNA. ¿Ok? Y bueno, como les comenté la semana pasada, ¿y por qué en la imagen que les proyecto están las vitaminas? Las vitaminas es un grupo muy diverso de moléculas orgánicas que son muy importantes. Se necesitan en pequeña cantidad, pero que son indispensables, por ejemplo, para la función de las proteínas. ¿Por qué muchos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas? Bueno, así como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, porque las vitaminas no tienen una molécula común entre todas ellas. Si acabamos de explicar en este momento que los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos de nucleótidos, las vitaminas son un cúmulo muy diverso de moléculas químicas que no guardan una relación entre sí. Es por ello que no se les considera como biomoléculas orgánicas, pero por supuesto que se reconoce la importancia para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Mencionando, también existen biomoléculas inorgánicas, son importantes, como el agua, si en el agua no puede desarrollarse la vida, sales minerales como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio y gases como el dióxido de carbono, pero las más importantes porque conforman la estructura de los seres vivos son las biomoléculas orgánicas. Continuando con lo que son la transformación de la materia, ya explicamos lo que son los cambios físicos y también van a existir. Bueno, los cambios físicos recuerden que no cambian la naturaleza de las sustancias. Los cambios químicos, sí, los cambios químicos cambian la naturaleza de las sustancias, las transforman su naturaleza. Esto lo hacen mediante reacciones químicas. Nosotros no podemos observar cómo es que las moléculas cambian sus enlaces en las reacciones químicas, pero nosotros las simbolizamos por medio de lo que son las ecuaciones químicas. De ahí que aprendimos que existen reacciones de sustitución, de combustión, de neutralización, de doble sustitución, reacciones de descomposición. Y bueno, de acuerdo a cómo ocurre ese mecanismo químico, pues existen muchas clasificaciones para las reacciones químicas. Y existe también un cambio de la materia que tiene que ver con los núcleos de los átomos. Existen dos procesos, lo que es
un proceso por fisión nuclear y un proceso por fusión nuclear. La fisión nuclear implica el rompimiento de esos núcleos atómicos. Y cuando lo hacen, liberan cantidades enormes de energía. El ser humano ha dominado este proceso, eh, si bien ha hecho artefactos bélicos con este proceso de fisión nuclear, también aprendió a controlar esta energía y ha hecho centrales nucleares que nos sirven principalmente para la generación de energía eléctrica, pero también para generar dispositivos radiactivos que son importantes en el área de la medicina, para fabricar medicamentos y para muchos dispositivos en los cuales se puede utilizar los fenómenos de radiación. El otro proceso nuclear es la fusión nuclear. El ser humano no ha dominado este proceso, está muy cerca de hacerlo. Y, y si la fisión nuclear libera cantidades muy grandes de energía, la fusión nuclear todavía libera cantidades muchísimo más grandes de energía. Es un proceso que todavía no es dominado en los laboratorios en nuestro planeta, pero es un proceso muy ordinario en todo nuestro universo. Por ejemplo, nuestro Sol, al unir átomos de hidrógeno para convertirlos en helio, en ese proceso se liberan cantidades enormes de energía y toda esa energía llega a nuestro planeta y prácticamente sustenta todo lo que es la vida en este planeta. Es la forma en cómo se crean todos esos elementos que nosotros vemos y prácticamente todas las sustancias que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y estas son las transformaciones de la materia. Dentro de estos rubros es importante que nosotros aprendamos a distinguir a los seres vivos de los seres no vivos. Esa materia inerte, ¿qué características no posee que los organismos vivos sí? Existen características o propiedades que tienen los seres vivos que la materia inerte no posee. Los seres vivos poseen una estructura y una organización altamente compleja. Poseen un metabolismo, presentan una homeostasis, que es esa capacidad de regular su ambiente interno. El metabolismo nos permite la obtención de energía y también ese crecimiento y desarrollo. Los organismos vivos se reproducen, también tienen un crecimiento y un desarrollo regulado. Responden ante los estímulos del medio, es decir, que se irritan. Los organismos vivos se pueden adaptar y con ello también pueden evolucionar. La materia inerte carece de algunas de estas propiedades. Los seres no vivos no tienen un metabolismo, no presentan una homeostasis, no responden a los estímulos del medio y tampoco presentan un crecimiento y un desarrollo. Si bien la, la materia inerte también posee una estructura y una organización, la estructura y la organización de los seres vivos es altamente compleja, ya que esas biomoléculas que nosotros acabamos de observar, que se forman a partir de los bioelementos, de esos átomos que encontramos en la tabla periódica, conforman los orgánulos celulares. Diferentes orgánulos celulares conforman la unidad funcional de la vida, la cual es la célula.
Una célula completamente funcional e independiente es un organismo vivo y es un organismo vivo unicelular. Aquellos organismos que están hechos de dos o más células van a ser organismos pluricelulares. Las células que tienen funciones en específico van a formar tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos dentro de sistemas. Por ejemplo, el ser humano tiene un sistema tegumentario, un sistema reproductor, un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema nervioso, un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema linfático, un sistema endocrino y creo que ya fueron todos. Donde tiene órganos específicos dentro de para estas funciones y a muchos órganos que se comunican con otros sistemas para el correcto funcionamiento. Y todos estos conforman seres muy complejos pluricelulares, como puede ser una ballena, un árbol de limones, el propio ser humano, que somos organismos pluricelulares y muy complejos de acuerdo a nuestra organización. Finalmente, recuerden que debemos de explicar la dinámica del ser humano el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Aquí, por ejemplo, encontré un dato muy importante. Los dinosaurios estuvieron 160 millones de años dominando nuestro planeta. El ser humano actual lleva entre 150.000 y 300.000 años. ¿Y qué hemos hecho en nuestro ambiente? ¿Qué hemos hecho con nuestro planeta? El ser humano ha tenido, desde mi perspectiva, un impacto positivo y, ¿por qué no? Sí, un impacto negativo. El ser humano ha extraído muchos recursos, ha contaminado el planeta, ha extinguido especies, ha hecho y está provocando un cambio climático, eh, y esto ha traído afectaciones a todos los ecosistemas. Este es un impacto muy negativo en la dinámica de nuestro universo. Pero el ser humano también ha tenido un impacto positivo, ha creado ciencia, ha desarrollado tecnología. Si el ser humano no hubiera desarrollado tecnología, no tendríamos la oportunidad de compartir una plataforma como PrEP en línea CEP. No tendríamos una reunión síncrona en este momento en diferentes puntos de nuestro país, o por qué no, incluso en diferentes puntos de nuestro planeta. Cualquier impacto que ustedes quieran describir, si es un impacto positivo o un impacto negativo, está bien. eh, Siempre y cuando recuerden que esté bien fundamentado. ¿Hay alguna duda respecto de la elaboración de nuestro proyecto integrador? Por el momento no, gracias. Perdón, Shirley. Por el momento no, gracias. Ok, espero que todo esté quedando claro. Ahora bien, recuerden que pueden utilizar Make Believe's Comic, Canva, Pixton, jóvenes, si no están obligados a pagar la plataforma, si la realizan en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla única y exclusivamente para quienes la realicen en Pixton. Si la realizan en Make Believe Comics o en Canva, deben de colocar el enlace de su historieta. Y algo muy importante es que tenga sus datos de identificación en el primer recuadro de su historieta para que sea considerada como evaluable. No se van a considerar historietas que no estén en las plataformas de estas páginas o bien de Pixton que sean impresiones de pantalla. Recuerden que tienen que colocar una conclusión de media cuartilla describiendo la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo y sus referencias. Respecto de nuestro foro de integración, recuerden que se tiene que participar en 5 momentos o más, yo espero que sean más,
El propósito de este espacio es reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico aplicado al estudio de la dinámica del universo. Para ello, van a responder a la pregunta detonadora: ¿cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Van a responder esta pregunta como su primera aportación, y para su segunda y tercera aportación, o pueden ser más, van a leer los comentarios de sus compañeros, van a compartir la opinión por lo menos con dos de ellos, pueden hacerle preguntas, darles algún consejo, hacer una sugerencia, dar su opinión a favor o en contra de acuerdo a su planteamiento. Recuerden, siempre conservando las normas de comunicación virtual. Yo espero que sean más compañeros. ¿Por qué? Porque así le daremos oportunidad de que se pueda participar más y de que puedan retroalimentarnos. ¿Por qué? En nuestra cuarta participación vamos a revisar nuestros comentarios y en caso de que alguien haya comentado nuestra participación, vamos a reflexionar y le vamos a responder. Si no comentaron alguna de nuestra participación, nosotros podemos comentar a algún otro compañero. Y en nuestra última participación vamos a elaborar una conclusión donde vamos a integrar los puntos más importantes de que se hayan vertido sobre el foro. El foro, hasta ahorita ha habido pocas participaciones. Recuerden que va a estar abierto hasta el día domingo, pero entre más pronto ustedes participen y más participaciones hagan, también le darán oportunidad a sus compañeros de que puedan comentarles y de que se nutra más nuestro foro. Cualquier duda, recuerden, pueden escribirme preferentemente vía mensajero o también vía correo electrónico, pero por vía mensajero yo les respondo muchísimo más rápido. Espero que no haya quedado alguna duda y si no, nos vemos en la sesión del próximo viernes a la misma hora. Shirley, un gusto el que se haya integrado el día de hoy. Cualquier duda, recuerde que puede escribirme y quedo en espera de sus aportes. Hasta luego. Claro que sí. Yo espero en caso de que tenga duda o vernos el próximo viernes. Hasta luego y que tenga una muy bonita tarde. Hasta luego.